Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga con toda bendición de lo alto. En este día del Señor vamos a meditar en la palabra de Dios, pero antes vamos a orar al Señor pidiendo la bendición. Padre, gracias por tu misericordia renovada en esta mañana. Señor, venimos delante de ti necesitados de una palabra, necesitados que nos hables al corazón. Señor, y queremos que tu gracia, tu virtud nos ilumine para que podamos andar en tus caminos. Perdona nuestros pecados, nuestras cosas malas, nuestras desobediencias, nuestros pensamientos cerrados. Corrígenos, Señor, y ayúdanos a entender y a comprender lo mejor para nuestras vidas, que es hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis amigos y hermanos que están viendo este video, que puedan recibir la bendición de lo alto a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, en este tiempo en el cual nos toca a nosotros estar quietos en un aislamiento sanitario por causa de este virus COVID-19, creo que es un buen tiempo para poder meditar en las cosas del Señor, en la quietud de nuestra casa, poder meditar en lo que Dios nos enseña, en lo que Dios nos muestra, en lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de Él. Es un tiempo en el cual podemos aprovechar para poder, profundizar en la enseñanza de Jesús. Y meditando en este tiempo, yo quería hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con nuestra relación con Dios y con las relaciones interpersonales que nosotros tenemos, y que es la necesidad de perdonar. En Hebreos 2:1 dice el escritor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjense qué importante. Por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, prestando atención, dice, nosotros atendamos, prestando esta atención con diligencia, o sea, poniendo todo nuestro ser en esa atención a las cosas que hemos oído, refiriéndose a todas las cosas espirituales y a las enseñanzas espirituales que el Señor nos ha dado, no sea que nos deslicemos. Y queridos hermanos, podemos darnos cuenta nosotros que es muy fácil que nosotros nos deslicemos, es muy fácil que nosotros nos desviemos de la voluntad de Dios por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Como decía Pablo en un momento, él dice: porque el mal que no quiero, eso hago. Y como dice este pasaje, atender a las cosas que hemos oído significa poner en práctica y obedecer todo lo que es la voluntad del Padre. En cierta ocasión Jesús dice que el que hace la voluntad de Dios entrará en el reino de los cielos. Por ello es necesario hoy ser entendido de cuál es la voluntad de Dios, y para ello es necesario que nosotros escudriñemos nuestros corazones y veamos dentro de nuestro interior, de nuestras vidas. Y el perdón es parte de la voluntad de Dios revelada para sus hijos.
Y se encuentra este perdón aún en la naturaleza de Dios. Dios es perdonador. Pedro dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, si somos participantes, el perdón tiene que estar incorporado a nuestras vidas como parte de nuestro carácter, por ser hijos de Dios. Se trata de que nosotros, como dice aquí la palabra, y lo reitero, prestemos atención a lo que Dios quiere decir. Si tenemos que dar una definición de perdón, podemos hablar de varios términos que se traducen en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos 3 expresiones hebreas como capar, que es cubrir, y este término también se traduce como expiación en el Salmo 78:38. Luego tenemos nasa, que es llevar, quitar la culpa, y fue usado por los hermanos de José cuando se presentaron delante de él y le pidieron perdón. La otra expresión hebrea es salach, que significa perdonar y está referido solamente al perdón que da Dios. Esto está en Jeremías 31:34. En el Nuevo Testamento tenemos 2 términos griegos, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no es cierto? Tenemos aphesis, que significa liberar, remitir o remisión, y la otra expresión es afiemi, que significa perdonar, despedir o entregar. ¿Qué es el perdón de Dios? El perdón de Dios es el acto por el cual Dios absuelve al hombre del pecado que lo separa de él y le devuelve su amistad. Recibimos el perdón por la fe y después de haber confesado nuestros pecados y de habernos arrepentido de ellos. Vamos a leer un pasaje muy conocido que se encuentra en Mateo 18, 23 al 35. 18, 23, 35, y es la parábola de los 2 deudores. Dice la palabra: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdone porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial
hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos, a su hermano sus ofensas. Que Dios bendiga su palabra. Pero aquí nosotros podemos ver que Dios es Rey y es Señor. Y Él en su reino gobierna. Y como nosotros sabemos, todo gobierno humano necesita que el pueblo pague sus impuestos para hacer frente a sus gastos y a sus erogaciones. Cuando alguien no paga los impuestos al gobierno, éste hace acciones judiciales contra los deudores a fin de cobrarse de esa manera la deuda. En muchas partes de la Biblia se nos dice a nosotros que Dios pide y pedirá cuenta de las obras de cada uno. Por ejemplo, en Isaías 1:18 dice el Señor, estemos a cuenta. En Romanos 14:12 dice que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. En Hebreos 4:13 dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Primera Pedro 4:3-5 dice, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En Hebreos 13:17, una palabra dirigida a los pastores como quienes han de dar cuenta. O sea, nosotros los pastores dice que vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho. Y así es, Dios va a pedir cuenta de nuestras acciones. El rey en este pasaje revisa sus cuentas y aquello que tiene para cobrar y nota que hay uno que le debe, dice la palabra, 10.000 talentos. Un talento equivalía a 21.600 gramos, o sea, 21 kilos con 600 gramos por cada uno, por cada talento. Por lo tanto, lo que este hombre le debía al rey eran 216.000 kilogramos de plata. Al ver el rey que este hombre no podía pagarle, ordena venderle como esclavo a él y a toda su familia. Nosotros podemos ver aquí cómo este pasaje exalta la justicia de Dios. Y lo que nosotros tenemos que aprender de esto que hemos leído, esta parte, versículo 23 al 25 de este capítulo, es que Dios es un Dios que pide cuentas y nos va a pedir cuenta a cada uno. Por eso no perdamos de vista la realidad de que un día Dios nos va a pedir cuenta a cada uno. Pero dice la palabra que este siervo se postró y comenzó a suplicarle al Señor para que le tuviera paciencia, prometiéndole que iba a pagar toda la deuda. Y el Señor, dice la palabra, movido a misericordia le perdonó la deuda. Imaginémonos nosotros por un momento el estado de alegría de este hombre. O imagínese usted si a usted le perdonan una deuda tan grande de esa manera. Dígame si no vamos a estar contentos y vamos a saltar de alegría. Él estaba debiéndole 216.000 kilogramos de plata al rey y en este momento toda esa deuda estaba siendo perdonada por el Señor. La Biblia exalta de una forma permanente la misericordia de Dios como parte de su naturaleza benevolente. Dios perdona, y esto grabémoslo bien, Dios perdona porque es misericordioso,
Por eso es que perdona Dios. Y el Salmo 136 es una muestra de ello, donde se repite sucesivamente, porque para siempre es su misericordia. Esta frase que se repite sucesivamente en este salmo como un estribillo. Y nuestra vida en Cristo es el resultado de la obra de su misericordia. En nosotros, queridos hermanos, no había ningún mérito para ser salvos. Tito lo dice en 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora bien, en 2 Pedro dice lo siguiente: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. O sea, que somos participantes nosotros de la naturaleza divina como hijos de Dios. Por la obra del Espíritu Santo somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Salvador. Así dice en 2 Corintios 3:18. Nosotros somos depositarios de un tesoro, y ese tesoro es la misma presencia de Dios que está en nosotros. Por lo tanto, como cristianos normales, nuestro carácter debería reflejar el carácter de Dios. ¿Y cómo es Dios de acuerdo al pasaje que nosotros estamos meditando? Dios es misericordioso. Y en Lucas 6, 27 al 36 dice el Señor lo siguiente: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Por lo tanto, queridos hermanos, para poder nosotros perdonar, tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre. Por ejemplo, en Mateo 5:7 nosotros leemos lo siguiente. Mateo 5:7 dice
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En Mateo 9:13 leemos lo siguiente: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en Santiago 2:13 la palabra nos dice lo siguiente, Santiago 2:13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si no somos misericordiosos, queridos hermanos, nunca podremos perdonar. Por lo tanto, nuestra primera oración antes de decirle, Señor, ayúdame a perdonar, tiene que ser, Señor, hazme más misericordioso. Porque la misericordia es lo que nos hace a nosotros perdonar. Pero dice la palabra que este siervo se encontró con otro consiervo suyo, un colega, uno que servía con él, y dice la palabra que no le perdonó la deuda. Este consiervo suyo dice que le debía 100 denarios, o sea, el equivalente a 400 gramos de plata nomás. Si nosotros comparamos la deuda que él tenía con el rey, esto era muy ínfimo. Pero vemos nosotros que este hombre muy pronto se olvidó de la misericordia que su Señor había tenido con él. Así como muchos de nosotros también nos olvidamos de la misericordia que Dios tiene con nosotros. Queridos hermanos, la falta de perdón es una deuda con el Señor. Este siervo estaba reclamando que su consiervo le pagase la deuda que tenía con él, sin darse cuenta que él se estaba endeudando con su Señor. Cuando nosotros no perdonamos, queridos hermanos, nuestra cuenta en el cielo queda en rojo, queda deudora. Nos convertimos en deudores morosos del Señor. Mateo 6:15 dice: pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón, queridos hermanos, hace que raíces de amargura aparezcan en nuestro corazón. Y en Hebreos 12:15 el escritor dice: mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. La amargura por causa de la falta de perdón no solo nos hace mal a nosotros, sino que los demás también son afectados. Efesios dice en Efesios 4:31: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La falta de perdón, queridos hermanos, es como una sombra que se cierne sobre nuestra vida, quitándonos el gozo de la salvación. La falta de perdón nos enferma el cuerpo. Y allí es donde aparece el rencor, que es un sentimiento de enojo persistente. El rencor se guarda y lo más triste de todo es que crece y se hace como una bola de nieve y nos endurece el corazón. Este es un impedimento del enemigo para que el pueblo de Dios no crezca. Cuando guardamos rencor contra alguien en nuestro corazón y no se lo confesamos a Dios, a la larga nosotros nos vamos
a enfermar. El Salmo 32:3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y en Santiago 5:16 dice que confesemos nuestras ofensas unos a otros para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El Espíritu Santo, queridos hermanos, quiere sanarnos de toda enfermedad causada por la falta de perdón. Pero sigue el pasaje diciendo que el rey le recrimina a su siervo, diciéndole: siervo malvado. Y, queridos hermanos, la falta de perdón no le agrada a Dios. La falta de perdón es maldad y es pecado. ¿No debías tú también tener misericordia como yo tuve misericordia de ti? El rey le había dejado una enseñanza a su siervo que esperaba que su siervo la aprendiera. El perdón que Dios nos ha dado es para que recordemos de a dónde nos ha sacado el Señor. El saber perdonar es aprender a valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestro perdón tiene que ser de todo corazón, como dice aquí la palabra. Dice que del corazón mana la vida en Proverbios. Por lo tanto, cuando nosotros perdonamos de todo corazón, significa que transmitimos vida. Algo para meditar. ¿Cómo es nuestro perdón? Un corazón perdonador es para nuestro Padre como un perfume grato. En el Padre nuestro nosotros sabemos decir: perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos. O sea, que de la manera que nosotros perdonamos, Dios nos perdonará a nosotros. Perdonar de todo corazón es poner en práctica el amor, dado que el amor es fruto del Espíritu Santo. Mi corazón tiene que estar limpio para que el Espíritu y el amor fluyan. En 1 Timoteo 1:5 Pablo habla del amor, dice lo siguiente: Pablo habla del amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida. También en 1 Pedro 1:22 leemos del amor fraternal no fingido. Queridos hermanos, el amor se desarrolla en el perdón. El perdón es una muestra del amor. Dice en Efesios 4:32: antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13 dice: antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Aprender a perdonar es una de las necesidades más grandes que nosotros tenemos. No seamos como el siervo que no supo perdonar y se olvidó de la misericordia que el Señor había tenido con él. Porque Dios es misericordioso, a nosotros nos perdona. Nosotros tenemos que ser como Él. Jesús exhortó a que así sea. Querido hermano, querida hermana, querido amigo y amiga, si tienes alguna raíz de amargura, falta de perdón o rencor que te impide crecer, hoy es un día de restauración y de renovación. Necesitamos el perdón para todas las relaciones, entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposos,
entre familiares. Que Dios nos ayude a saber perdonar como Él nos perdona. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias por tu bendita palabra. Señor, que podamos entender y darnos cuenta, Señor, de la trascendencia del perdón, de la trascendencia que tiene tu perdón hacia nosotros y de la trascendencia que tiene el perdón nuestro hacia los demás. Padre, nos humillamos delante de ti. Sana la vida en este momento. Sana de toda herida, Señor. Toda raíz de amargura sea quitada en tu nombre, Señor, y que tu perdón, Señor, sea como el aceite del cielo que nos ayuda a nosotros y nos anima a poner en marcha el perdón que nosotros tenemos que tener para con los demás. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de mis amigos y hermanos que están viendo y escuchando este video. Bendice a cada familia, bendice a cada hermano en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga con toda bendición del cielo.